Nuevo vistazo a Supergirl. Yo, Kara, declaro que mis 23 van a ser los mejores. Why did you move the door? I didn't move the door. Hey, where is my dog? Let go that easy. Vision. It's a hit job, and Earth's the target. Come on. Thanks for watching him, bitch. I didn't, but I did see him. I walked past his dressing room, and he was changed. Three will be the best year yet. Miss Babe, it's not a very high bar to clear. I lost everything when my world died. And I see the truth. The ETA for installing an oversized eyelash window was storm Just rated give me a time. 2 hours. Sí, pudiste hacer casi todo en el periódico esta vez. Se acerca una nueva Supergirl al cine y por todo lo que estamos viendo va a ser una versión completamente diferente a lo que conocemos. Totalmente. La expectación es máxima, sobre todo después de ese primer tráiler de diciembre y un póster que es, vamos, toda una declaración de intenciones. Sí, sí. Con el estreno ya fijado para el 26 de junio de 2026, esta Kara Zor-El de Mila Alcock parece que va a ser una pieza clave, una pieza angular en el nuevo universo DC de James Gunn. Totalmente. Y es que lo que tenemos sobre la mesa, creo yo, no es una simple película de superhéroes. No. No, para nada. Todas las fuentes, desde entrevistas con los creadores hasta los análisis de los avances, apuntan a que esto es una reinvención radical. Una reinvención. Sí. O sea, hoy vamos a analizar la construcción de una Supergirl que nos presentan como más oscura, más adulta y sobre todo forjada en un trauma muy profundo. Esto no va de un origen, va de una historia de supervivencia. Exacto. Así que esa es nuestra misión en este análisis. Vamos a desgranar qué nos dicen realmente estos primeros vistazos. A ver qué sacamos en claro. Pues sí, vamos a sumergirnos en los detalles del tráiler, en el simbolismo tan potente del póster y en las declaraciones de la gente implicada para entender no solo a esta nueva Supergirl, sino la dirección tan audaz y, diría, arriesgada que parece estar tomando todo el universo DC. Pues vamos al lío. Vale, vamos a desglosar la idea principal porque es que todas las fuentes giran en torno a ella. Esta Supergirl es más oscura, más adulta y está endurecida por el trauma. Sí. La película adapta, bastante libremente el cómic Supergirl, Woman of Tomorrow, de Tom King, que ya de por sí fue una revolución al darle al personaje una profundidad emocional que no habíamos visto. Ya era un cómic muy especial, sí. Pero, y aquí te lanzo la pregunta, ¿no hay ya cierto agotamiento del público con los superhéroes oscuros y crudos? O sea, ¿qué hace que esto pueda ser diferente? Es una duda muy legítima. Llevamos una década de héroes deconstruidos sombríos. Sí. Pero creo que lo que diferencia esta propuesta es el origen de esa oscuridad. No es una oscuridad por estética, sino por biografía. Ah, vale. James Gunn lo ha dejado clarísimo al establecer el contraste con Superman. Mientras Kal-El fue criado en la Tierra por padres amorosos, las fuentes citan a Gunn diciendo que Kara, y cito textualmente, creció en un trozo de roca que se desprendió de Krypton y tuvo que ver morir a todos los que la rodeaban durante 14 años. ¿14 años? Uf, eso lo cambia todo. No es que perdiera su mundo, es que lo vio agonizar lentamente. Exacto. Por eso la historia no trata sobre una chica que descubre que puede volar. Claro. Trata sobre una superviviente que intenta reconciliarse con un pasado espantoso. Su trauma no es un evento, es su infancia entera. Ya. Por eso, cuando la trama nos sitúa en un viaje con una niña alienígena, Ruthie Marie Knoll, que busca vengar la muerte de su padre, el conflicto resuena de otra manera. No es solo una misión, es un espejo. Kara se ve reflejada en esa rabia, en el deseo de justicia de la niña. Justo. Y eso la obliga a confrontar sus propios demonios sobre la venganza, sobre la pérdida. Y para ese papel tan complejo han elegido a Millie Alcock, a quien todo el mundo recuerda de La Casa del Dragón. Un fichajazo. Totalmente. Las primeras proyecciones de prueba, según se filtra, dicen que es perfecta para el papel, que clava esa mezcla de dureza y vulnerabilidad. Lo cual me lleva al póster, que es una genialidad de marketing. Cuéntame. Vemos un cartel de la película de Superman, con su lema optimista, Look Up,
mira hacia arriba. Sí. Pero alguien ha cogido un spray rojo, ha tachado up y ha escrito out, transformando el mensaje en look out, o sea, ten cuidado. Es la metáfora perfecta. Totalmente. Si Superman es la esperanza a la que aspiramos, esta Supergirl es una advertencia andante. Es una jugada arriesgada, ¿no crees? El público ha respondido de maravilla a la esperanza que representa el Superman de David Corenswet. Cierto. Presentar a su prima como, y son palabras del propio Gunn, un desastre total, podría, no sé, alienar a una parte de la audiencia que busca inspiración y no cinismo. Podría, sí. El riesgo está ahí. Pero también podría ser un movimiento brillante. Al establecerlos como dos caras de la misma moneda kryptoniana, se crea una dinámica familiar increíblemente rica para el futuro. Ya. No son dos héroes iguales. Son dos supervivientes que procesaron la misma tragedia de formas opuestas por su crianza. Uno representa la fe en la humanidad y la otra el escepticismo que nace de la pérdida. Eso es un drama potente. De acuerdo. Y esa complejidad se refleja en detalles visuales muy sutiles. Y aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante, sobre todo para quien conozca los cómics. A ver. En el primer avance hay una escena clave. Kara, con ropa de calle, sentada en una parada de autobús. No hay ni rastro del traje de superheroína debajo. Parece un detalle sin importancia, pero las fuentes insisten en que es una decisión crucial. Es que es fundamental. Si conectamos esto con el panorama general, es una declaración de intenciones sobre la identidad del personaje. ¿En qué sentido? En el cómic de Tom King, el traje siempre está a la vista, o al menos asomando por debajo de la ropa. Simboliza que Supergirl es quien es ella realmente, una identidad constante. Ah, vale. Al omitirlo aquí, nos están diciendo que su prioridad es ser Kara Zor-El. No es Supergirl a tiempo completo. Su faceta de heroína es algo que elige ser, no algo que es por defecto. Busca un tono más realista, más crudo, en la línea de lo que parece que están haciendo con el Clark Kent de Corenswet, que también tiene un mundo interior más complejo. Exactamente. Y lo más interesante es que sí hemos visto el traje completo en otras imágenes, como en esa foto filtrada de su cameo en la película Superman. Cierto. El diseño es clásico, coherente con el de su primo. Top azul, falda roja, el emblema en el pecho. Así que sabemos que el traje existe. La clave no es el diseño. Es cuándo y sobre todo por qué decide ponérselo. Exacto. Su heroísmo no será un instinto sino una elección consciente y probablemente muy difícil. Y hablando de ese cameo en Superman, refuerza por completo esa idea de personalidad problemática. Uf, sí. Hay una línea muy fina entre mostrar a un personaje imperfecto y convertirlo en una caricatura poco heroica. Y según las fuentes, la escena roza esa línea peligrosamente. Totalmente. La describen irrumpiendo en la fortaleza de la soledad, visiblemente borracha, gritando y exigiéndole a su primo la custodia de su perro, Crypto. Vaya presentación de personaje. Es brutal. No la conocemos salvando a un gato de un árbol, sino en uno de sus peores momentos. Es una forma muy directa de decir, esta no es la Supergirl que conoces. Te la presentan en un estado de caos emocional, de autodestrucción. Sí. Y parece que James Gunn ha decidido que la mejor forma de poner a prueba ese caos es enfrentándolo a un caos todavía mayor. Y supongo que ahí es donde entra el factor más impredecible de todos. Jason Momoa. Esa inclusión que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Jason Momoa como lobo. Exacto. El elefante en la habitación. Un personaje que, y esto es crucial señalarlo, no aparece en el cómic Woman of Tomorrow. Para nada. Su presencia es una desviación masiva del material original. Sinceramente, la primera reacción podría ser pensar que es una inclusión forzada solo para meter a una gran estrella como Momoa y vender entradas. Es una duda razonable, sí. Pero si lo piensas desde la perspectiva del personaje, tiene un sentido temático perverso pero brillante. ¿A qué te refieres? Si quieres llevar al límite a una heroína endurecida por el trauma y con tendencia al cinismo, qué mejor manera que enfrentarla a una fuerza del caos puro. Claro. Alguien con quien no se puede razonar, a quien no puedes intimidar, a quien no puedes vencer solo por la fuerza bruta. Lobo es el catalizador perfecto para su crisis existencial. Para quien no lo conozca bien, ¿quién es exactamente el Lobo? Porque es un personaje de culto, pero quizá no tan conocido como otros. Es que es un personaje fascinante. Lobo es la parodia definitiva de los antihéroes violentos y malhumorados de los 90. Es como si cogieras a Lobezno y a The Punisher,
los metieras en una batidora con una estética de heavy metal, humor zafio y una inmortalidad ridícula. Ya. Canónicamente, es un zarniano que aniquiló a toda su especie por pura diversión, porque quería ser único. Es absurdo, sí. Lo es. Poner a ese personaje en una historia seria sobre la pérdida y la venganza es o una genialidad o un desastre absoluto. No hay término medio. Y aquí hay un detalle que he encontrado en las fuentes que me ha volado la cabeza. Resulta que hace años hubo un proyecto cancelado para una película de lobo. Me suena así. El guionista, Jason Fuchs, describió el tono que buscaba diciendo que haría que Guardianes de la Galaxia pareciera dirigida por Quentin Tarantino y que a su lado Deadpool parecería una película familiar de Disney. ¿De Disney? De Disney. La escala de irreverencia que prometían era increíble. Ese proyecto fallido nos da el contexto perfecto de la energía que se asocia al personaje. Fuchs se imaginaba a Momoa para el papel incluso entonces y hasta se consideró a Michael Bay como director. Vaya mezcla. Obviamente, la versión de James Gunn será diferente, pero nos da una idea del potencial disruptivo del lobo. Su presencia está diseñada para ser un choque brutal, para poner a prueba la moralidad y la paciencia de esta Supergirl de una forma que un villano convencional jamás podría. Claro. La gran pregunta que dejan abiertas las fuentes es ¿qué papel jugará? ¿Será el villano principal, un aliado a la fuerza, o simplemente una fuerza de la naturaleza que se cruza en su camino? Ok, entonces si unimos todas las piezas, una heroína definida por su trauma, no por su poder, decisiones visuales que deconstruyen su identidad de superheroína y la inclusión de un agente del caos como Lobo. ¿Qué nos dice todo esto en conjunto sobre el nuevo DC? Pues que es una declaración de intenciones en toda regla. Sí, ¿no? El universo que están construyendo James Gunn y Peter Safran no va a rehuir las historias complejas, maduras y sobre todo centradas en los personajes. Empezar su segunda película con una versión tan oscura y complicada de un personaje tradicionalmente luminoso es un movimiento increíblemente audaz. Se están alejando de las fórmulas. Conscientemente. Totalmente. Y es interesante el orden. Las fuentes señalan que esta película llega justo después de Superman, que por lo que sabemos ha tenido una gran recepción y éxito en taquilla. Exacto. Parece que necesitaban esa victoria con un héroe más tradicional, más esperanzador, para ganarse el derecho a ponerse así de raros y oscuros con Supergirl. Precisamente. Estableces la luz para poder explorar la sombra con más profundidad. Y esto redefine lo que significa el éxito para ellos. ¿Cómo? Significa que el conflicto principal de Supergirl, Woman of Tomorrow, no será si puede detener el rayo que va a destruir el mundo, sino si Kara puede superar su propio cinismo para salvar a una niña. El éxito de la película se medirá en la catarsis emocional del personaje, no en la escala de la explosión final. Eso posiciona a Supergirl no como un simple spin-off o un personaje secundario, sino como un pilar emocional y temático del nuevo universo. Una apuesta arriesgada. Muy arriesgada. Pero si funciona, construyes la franquicia sobre narrativas más íntimas y personajes con una profundidad psicológica real, no solo sobre eventos cósmicos. Claro. El éxito de esta película podría definir el tono de muchos proyectos futuros de DC. Y, por supuesto, si el personaje funciona tan bien como esperan, abre la puerta de par en par a ese ansiado spin-off de Lobo. ahí está. En resumen, todo lo que hemos analizado de este primer vistazo a la nueva Supergirl nos promete un personaje definido no tanto por su increíble poder, sino por su inmenso dolor y su feroz capacidad de supervivencia. Sí. Es un giro radical con respecto a cualquier versión que hayamos conocido. La idea clave que recorre todo esto es el contraste. El contraste entre Kara y su primo Superman, que son el yin y el yang de la experiencia kryptoniana. El contraste entre la película y el cómic en el que se inspira, del que toma el espíritu pero no la trama al pie de la letra. Y por supuesto, el brutal contraste tonal que aportará un personaje como Lobo, que es la antítesis de todo lo que representa la casa de él. Y para terminar, me quedo con una reflexión que se desprende de todo esto. Las fuentes se centran mucho en el trauma de Kara por ver morir su mundo, pero en esencia Superman también perdió su planeta. Kara, el origen es el mismo. La gran diferencia que la película parece querer explorar es su crianza. Exacto. Y eso plantea una idea fascinante que podría ser el motor de todo el DCU. ¿Hasta qué punto define a un héroe su poder? ¿Y hasta qué punto lo define el entorno en el que aprende a lidiar con su pérdida? Es una pregunta muy potente. Mucho.
Uno encontró un hogar amoroso en una granja de Kansas y se convirtió en un símbolo de esperanza. La otra creció en el infierno viendo morir a los suyos y se convirtió en una advertencia. Esta película no parece dispuesta a darnos una respuesta fácil y eso, para mí, es lo más emocionante de todo. Bueno, vamos al lío. El universo DC se está preparando para un cambio, pero uno de verdad. Y en el centro de todo tenemos a una heroína que, creedme, va a romper todos los esquemas. Hoy vamos a analizar a fondo la próxima película de Supergirl, un proyecto que no es solo una adaptación más, no. Es la primera y seguramente la más potente declaración de intenciones del nuevo universo DC. Y para que se entienda hasta qué punto va a ser diferente, solo hay que echar un vistazo a su primer póster, es que es brutal. Mientras Superman siempre nos ha dicho mira hacia arriba como un símbolo de esperanza, el mensaje de Supergirl es una advertencia, así, directa, ten cuidado. Esto no es un simple eslogan, para nada, es la clave de todo, es el resumen de la nueva y oscura dirección que va a tomar el personaje. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace a esta Kara Zor-El tan distinta? No es solo una cuestión del traje o de los poderes, ¿eh? En los próximos minutos nos vamos a sumergir de lleno en la visión que tiene James Gunn, vamos a explorar su origen, que es súper traumático, la actriz que han elegido para interpretarla y, sobre todo, el papel fundamental que va a jugar en el futuro de todo el DCU. Primero, los datos básicos, para situarnos. La prota es Millie Alcock, el director Craig Gillespie, que es el tío detrás de pelis como Yo, Tonya y Cruella. Y eso ya nos da una pista muy buena del tono que podemos esperar. Y ojo a la fecha, 26 de junio de 2026. Esta no es una película más en el calendario, que va, es una pieza clave que va a definir el tono del primer gran capítulo del nuevo universo DC. Y es que es súper importante entender esto. No estamos hablando de un simple spin-off de Superman. El objetivo aquí es clarísimo, romper el molde. Hay que olvidarse de la eterna prima de... No. Esta película busca darle a Supergirl un protagonismo y una complejidad que siempre ha merecido, pero muy lejos de la sombra de su prima. Pero claro, una visión tan potente necesita a la actriz perfecta. Y ahora vamos a ver quién es la encargada de darle vida a esta nueva cara, porque su elección no es para nada casual. Es, en sí misma, toda una declaración de intenciones sobre el personaje que vamos a ver. Millie Alcock. Su nombre saltó a la fama mundial con esa increíble interpretación que hizo en La Casa del Dragón, donde demostró que tiene una capacidad única para meterse en la piel de personajes complejos, desafiantes, personajes endurecidos por lo que les toca vivir. De hecho, los informes de las primeras proyecciones de prueba dicen que su elección ha sido un acierto total, que es perfecta para el papel. En resumen, su historial no es que sea adecuado, no, es que es exactamente lo que se necesita para construir esta cara. Una cara más dura, más compleja y marcada por la tragedia. Pero a ver, toda esta visión tan cruda, tan oscura, no sale de la nada. Para entenderla de verdad, tenemos que irnos a la fuente, a un cómic que cogió la imagen clásica de Supergirl y la hizo literalmente pedazos para volver a construirla desde cero. La película está adaptando Supergirl Woman of Tomorrow, una miniserie de Tom King que fue aclamadísima. Y hay que olvidarse de la típica historia de origen. Esto no va de una heroína que encuentra su propósito, no. Esta es la historia de una veterana de guerra, una superviviente que tiene que lidiar con el estrés postraumático de haberlo perdido absolutamente todo y a todos. Y mirad, esta imagen lo ilustra a la perfección. El propio James Gunn lo resumió de la forma más clara y contundente posible. Mientras que Superman fue enviado a la Tierra y lo criaron dos padres súper cariñosos, Supergirl tuvo una experiencia radicalmente opuesta. Ella vio como todo su mundo y todos sus seres queridos morían. Y encima se quedó varada en un trozo de Krypton a la deriva por el espacio. Esta diferencia es que aquí está el núcleo emocional de toda la película. Su historia es, por tanto, la de una superviviente. Primero, el trauma de ver la destrucción de su planeta. Después, el aislamiento total y la desesperación en el espacio. Y finalmente, una odisea espacial junto a una joven alienígena que busca vengar a su padre. Un viaje que la obliga a preguntarse, ¿qué queda de la justicia cuando ya lo has perdido todo? ¿Es venganza o es heroísmo? Vaya dilema. Ahora bien, claro, toda adaptación toma sus propias decisiones. Así que la gran pregunta es, ¿cómo va a llevar la película esta historia tan oscura a la gran pantalla? Y sobre todo, ¿qué cambios podemos esperar? Y ya tenemos una pista, que parece una tontería, pero es muy significativa. En el primer avance que se ha visto, Kara aparece sentada, con ropa de calle, normal y corriente, sin rastro del traje de superheroína debajo. En el cómic, el traje es una presencia constante. Este pequeño detalle lo dice todo. Parece que la película está mucho más interesada en explorar a Kara, la persona rota, antes de presentarnos a Supergirl, el símbolo. Y justo cuando pensábamos que ya teníamos la historia más o menos clara, la película se desvía del cómic, pero de la forma más salvaje que uno se pueda imaginar. Hay que prepararse porque introducen un elemento de puro caos que no estaba, para nada, en la obra original.
Estamos hablando de Lobo, que lo va a interpretar Jason Momoa. Para quien no lo conozca, Lobo es un cazarrecompensas zarniano, ultraviolento, inmortal y, bueno, un auténtico bestia. Es el tipo de personaje que exterminó a toda su especie por pura diversión. Su papel en la película es un misterio total, lo que lo convierte en una auténtica bomba de relojería puesta en medio de esta historia de trauma y venganza. Nadie sabe qué va a pasar. Para hacerse una idea del tono que puede aportar este personaje, basta con esta cita de Jason Fuchs sobre un guión cancelado que tenía. Describió su visión como si fuera Guardianes de la Galaxia, pero dirigida por Quentin Tarantino. Ahora imaginemos esa mezcla de violencia y humor negro chocando de frente con el viaje oscuro y serio de Kara. Su presencia garantiza que la película va a tener una energía explosiva y, desde luego, totalmente impredecible. Vale, hemos visto a la actriz, la inspiración del cómic y el giro inesperado con Lobo. Ahora vamos a dar un paso atrás para ver el panorama completo. Porque esta película no es solo una historia aislada, es una pieza diseñada estratégicamente para ser algo mucho más grande dentro del nuevo universo DC. El punto crucial es este. A Supergirl no la están posicionando como un personaje secundario o un simple complemento de Superman. La están construyendo para ser un pilar emocional del nuevo DCU, con una profundidad psicológica que busca conectar con el público a un nivel más humano, más vulnerable, de lo que hemos visto nunca en un personaje con ese nivel de poder. Si tuviéramos que desglosar a esta nueva Supergirl, podría ser algo así. Un 50% es pura superviviente forjada en la tragedia, un 30% es una buscadora de venganza movida por todo lo que ha perdido y quizás solo un 20% es la heroína tradicional que conocemos. Su heroísmo no nace de un idealismo puro, sino que es el resultado de procesar un trauma inmenso. Y eso, la verdad, es lo que le hace fascinante. Así que, en esencia, lo que hacen es darle la vuelta al viaje del héroe clásico. No vamos a ver a alguien que llega a la Tierra para descubrir su propósito, su identidad. No, vamos a ver a alguien que ya tiene una identidad forjada a base de dolor y cuyo verdadero viaje es aprender a reconciliarse con la persona en la que le han convertido. La pregunta final, entonces, es enorme y va a definir el éxito o el fracaso de esta nueva era. ¿Puede una heroína forjada en el trauma, en la rabia y en la supervivencia convertirse en el nuevo corazón emocional de todo un universo cinematográfico? Pues la respuesta, y con ella el futuro de DC, llegará en 2026. El nuevo vistazo a Supergirl se refiere al primer tráiler y adelanto oficial de la película del DCU protagonizada por Millie Alcock como Kara Zor-El, lanzado en diciembre de 2025, revelando un tono más oscuro y centrado en el trauma de la heroína, con estreno previsto para junio de 2026. Este adelanto confirma a Supergirl como una pieza clave del nuevo universo de James Gunn, mostrando su viaje y a personajes como Lobo, Jason Momoa. Detalles clave del nuevo vistazo. Actriz principal, Millie Alcock, conocida por House of the Dragon, toma el manto de Kara Zor-El. Fecha de estreno, 26 de junio de 2026, en cines. Tono. Se presenta como una versión más oscura, explorando el trauma de Kara y su viaje de supervivencia, un enfoque diferente al de entregas pasadas de DC. Personajes. Acompañan a Kara personajes como Lobo, Jason Momoa, y la trama involucra una aventura junto a una niña alienígena. Universo DCU. Es una parte fundamental de la nueva etapa del universo DC a cargo de James Gunn, siguiendo a la película Superman. Reacciones iniciales. Proyecciones de prueba. Los primeros informes sugieren que Millie Alcock es perfecta para el papel. Se elogió la interpretación de Jason Momoa como Lobo. Las críticas mencionan una cinematografía oscura y posibles debilidades en el villano Krem, pero en general, se considera prometedora. En resumen, el nuevo vistazo es el primer gran adelanto de la película que redefine a Supergirl dentro del reinicio del DCU, con un enfoque más maduro y centrado en su historia personal. El primer vistazo a Supergirl de Millie Alcock confirma un cambio importante en DC Studios. El primer vistazo a Supergirl ha dejado claro que el nuevo DCU de James Gunn no seguirá al pie de la letra los cómics. Aunque ha sido breve, el primer vistazo a Supergirl ha confirmado que el DCU está tomando un rumbo diferente con respecto a los cómics. Tras el éxito de taquilla de Superman y la positiva recepción de la crítica y el público, la visión de James Gunn tiene a los espectadores esperando impacientemente el regreso de Millie Alcock como Supergirl. Lo que queda claro es que la narrativa de la casa de él en la franquicia apenas comienza. El impacto del éxito de Superman en la estrategia de DC Studios. Si bien Superman mostró a Clark Kent desde una perspectiva diferente, con sus padres kryptonianos enviando a Kal-El a la Tierra para gobernarla, Clark Kent acabó tomando la elección de convertirse en un héroe.
Es por eso que se prevé que la película centrada en Supergirl explora al personaje desde un enfoque distinto. Esto aparentemente también incluirá un cambio clave en un elemento del cómic que podría encajar con la temática que ha adoptado la propuesta de DC Studios. Tras mucha especulación, James Gunn y las cuentas oficiales de DC Studios compartieron en redes sociales un nuevo vistazo a la versión de Supergirl de Millie Alcock en el próximo estreno que llegará en 2026. El breve avance muestra a Supergirl sentada en lo que parece ser una parada de autobús, justo cuando una nave espacial desciende frente a ella. Lo más interesante en este caso es que aparece vestida con ropa normal, no con su traje de superhéroe. El metraje revelado de la película es el que permite apreciar un cambio sustancial con respecto a los cómics. Ya se confirmó que se trata de una adaptación de la serie de cómics de Supergirl que fue escrita por Tom King, uno de los guionistas encargados de dar forma al DCEU junto a James Gunn. En la historia original, el traje de Supergirl juega un papel fundamental. La heroína siempre puede verse con su traje completamente a la vista o con él sobresaliendo por debajo de la ropa. Sin embargo, el avance de Supergirl mostraba a Kara con ropa normal, sin tener ningún traje de superhéroe debajo. Es fácil darse cuenta, ya que un vistazo anterior al traje dejó claro que tiene un cuello alto, que, sin duda alguna, en este vídeo habría resaltado. Por lo tanto, ese elemento visual podría no estar presente en la película. Es posible que el cambio podría estar en consonancia con el intento de DC Studios de establecer el tono de la película, de una forma similar a lo que se pretendió transmitir con David Corenswet. Esta idea podría ser algo que la película en solitario debería mostrar con más profundidad tras su sorprendente presentación en Superman. Si este acaba siendo el caso, el cambio de Supergirl resulta más que apropiado. El lobo que nunca fue. DC tenía planes para esta inesperada película, pero fue cancelada hace años. El lobo que se planeó iba a tener un tono violento al estilo de Guardianes de la Galaxia si Quentin Tarantino la hubiera dirigido. James Gunn tomó la controvertida decisión de prescindir de la mayoría de los actores que formaban parte del DCEU que encabezó Zack Snyder. La intención era sencilla, ya que se pretendía reiniciar un universo que se adecuara a los intereses del nuevo equipo creativo que se hacía cargo. Sin embargo, no todos quedaron fuera de la ecuación. Jason Momoa seguiría vinculado a DC Studios, pero esta vez como lobo. Un lobo con el sello distintivo de Quentin Tarantino en DC Studios. El actor interpretó a Aquaman, pero por fin ha podido cumplir uno de sus sueños al conseguir un papel que quería. Y lo ha hecho como parte de la franquicia de James Gunn. Tras la revelación de la versión lobo de Jason Momoa en el tráiler de Supergirl, la especulación alrededor del personaje ha sido total. Precisamente, en una entrevista reciente, Jason Fuchs compartió detalles sobre la película de lobo que le contrataron para escribir hace casi una década para Warner Bros. Había escrito un guión de lobo hace muchos años para DC. ¿Cuál de todas las cosas que he escrito no se hicieron? Compartía el creativo antes de añadir: creo que ese guión de lobo es mi favorito porque el tono era como Guardianes de la Galaxia si Quentin Tarantino lo hubiera dirigido. En este sentido, el showrunner de It, Bienvenidos a Derry, avanzó que era una película psicótica, muy violenta. Lo más sorprendente es que se afirmó que iba a hacer que Deadpool pareciera una película familiar de Disney, lo que probablemente explica por qué finalmente no llegase a buen puerto. Según Jason Fuchs, Lobo fue uno de sus proyectos favoritos que no se pudo ver hasta el final, pero, de igual manera, reconoció que fue divertido estar involucrado. Cuando le preguntaron a quién se había imaginado como Lobo, aclaró que era Jason Momoa. Por si no fuese suficiente, también sugirió que Michael Bay iba a ser el encargado de dirigirla, lo cual habría sido una idea igual de descabellada. Al final, describió que la cancelación del proyecto se debía a una época extraña en la que no encajaba del todo con lo que DC estaba haciendo en ese momento. Aunque sí que considera que en algún momento se hará un proyecto centrado en Lobo como personaje en solitario, admitió que no creía que su versión del antihéroe llegase a convertirse en realidad. Dado que la aparición de Lobo en Supergirl está confirmada, no sería sorprendente que DC Studios tenga planes para un proyecto protagonizado exclusivamente por Jason Momoa en el futuro. Primero, DC Studios tendrá que ver el éxito de taquilla de la película antes de dar luz verde a cualquier spin-off sobre él. El estreno de Supergirl está programado para el 26 de junio de 2026. El nuevo tráiler de Supergirl llega esta semana. Todo lo que sabemos de la próxima película del DCU.
La nueva era del DCU arranca con una versión más dura y adulta de Supergirl, inspirada en Woman of Tomorrow. La vez que Batman abandonó Gotham para vivir en España por unos cuantos tomos. El tráiler Supergirl que llega esta semana no es un simple aperitivo del próximo gran estreno del DCU, es el anuncio oficial de que la franquicia ha decidido romper con todas las versiones anteriores del personaje. Aquí no encontraremos la sonrisa luminosa ni el espíritu ingenuo que durante años acompañó a Kara Zor-El. En su lugar, llega una heroína marcada por la violencia, la pérdida y la supervivencia, lejos de la educación amorosa que recibió Superman en la Tierra. La película adapta libremente Supergirl, Woman of Tomorrow, la miniserie de Tom King que revolucionó el personaje presentándolo con una profundidad emocional hasta entonces inédita. Y todo apunta a que la interpretación de Millie Alcock hará justicia a esa versión más cruda, introspectiva y poderosa. Una heroína endurecida por el trauma. La premisa que James Gunn ya ha dejado caer es simple y contundente. Superman creció entre abrazos. Kara lo hizo en una roca perdida del espacio, observando morir a todos los que la rodeaban. Ese contraste es el corazón de la película. La nueva Supergirl arrastra cicatrices que no se pueden esconder detrás de una capa. En esta historia, Kara inicia un viaje casi iniciático junto a Ruthie Marie Knoll, una niña que busca vengar la muerte de su padre. Lo interesante es que el camino no solo las une, sino que también cuestiona las motivaciones de la propia heroína. La película profundiza en temas como la justicia frente a la venganza, el peso del trauma, la responsabilidad moral y la posibilidad de redención cuando una vida ha estado definida por la violencia. Lejos de la luminosidad habitual de las películas de superhéroes, el tono será más adulto. Y si el tráiler confirma esta dirección, podría convertirse en una de las propuestas más maduras del nuevo DCU. Lobo entra en escena, el gran interrogante del filme. La gran sorpresa del proyecto es, sin duda, la presencia de Lobo, interpretado por Jason Momoa. Su inclusión no aparece en el cómic original, lo que abre un abanico de posibilidades narrativas. Lobo es un charniano brutal, salvaje, irreverente y prácticamente indestructible, responsable, según su propia historia canónica, del genocidio de su propia especie, por diversión. Si existe alguien capaz de poner en jaque a una versión endurecida de Supergirl, es él. No está claro si será antagonista, aliado temporal o caos en estado puro, pero su llegada garantiza dos cosas: ironía, violencia estilizada y la energía impredecible que Momoa ya dejó clara en otros papeles. El tráiler debería darnos las primeras pistas de su función dentro de esta reinterpretación de Woman of Tomorrow. Lo que podemos esperar del tráiler. A falta de que Warner y DC publiquen los primeros segundos oficiales, las previsiones son claras. Veremos el tono adulto, casi crepuscular, del viaje de Kara. Habrá escenas que muestren su infancia traumática en los restos de Krypton. Se presentará su vínculo con Ruthie, pieza clave de la narrativa. Y muy probablemente aparecerá un primer vistazo a Lobo, ya sea en acción o en sombra. Si el DCU busca diferenciarse del pasado, esta es su gran oportunidad: empezar con un personaje secundario convertido en protagonista emocional, con una historia más íntima que épica, aunque la épica, por supuesto, llegará. Un cambio radical para el nuevo DCU. La película de Supergirl funciona como declaración de intenciones del universo que James Gunn y Peter Safran están construyendo. No pretende ser un simple derivado de Superman, ni una cinta ligera pensada para replicar fórmulas del pasado. Es, en esencia, el retrato de una superviviente. Alguien que llega a la Tierra no para descubrir quién es, sino para intentar reconciliarse con lo que ya ha sido. Si el tráiler confirma lo que adelantaron los responsables creativos, veremos una obra que mezcla sensibilidad, crudeza y humanidad. El resultado podría situar a Kara Zor-El como uno de los pilares emocionales del futuro DCU, muy lejos de la figura secundaria a la que nos tenía acostumbrados. Y ahora, solo queda esperar a que el tráiler aterrice para comprobar si esta nueva visión cumple lo que promete. Una Supergirl que no quiere ocupar la sombra de nadie, sino dejar la suya propia. Así luce Millie Alcock como Supergirl en el primer póster oficial de la película. El primer vistazo a la próxima entrega del universo DC se burla del mensaje de esperanza que promueve Superman. James Gunn continúa sorprendiendo a los fans con nuevas sorpresas vinculadas al reinicio del universo DC.
Mientras los espectadores de todo el mundo comentan la recién estrenada película Superman, 2025, el reconocido director y guionista estadounidense ha direccionado la atención de sus seguidores en redes sociales con el hasta ahora único vistazo a la nueva Supergirl. Gunn reveló el primer póster oficial de la reconocida heroína este miércoles 16 de julio de 2025 a través de distintas redes sociales, en las cuales los fans expresaron su emoción ante el misterio en que se había mantenido todo lo relacionado con la próxima cinta de DC. ¿Qué revela el primer póster de la película de Supergirl? La reciente publicación de James Gunn, quien actualmente es codirector de DC Studios, sorprendió a los fans por la manera ingeniosa y original de presentar a Supergirl, dejando en claro que su personalidad será completamente distinta a la de su primo Kal-El, mejor conocido como Superman. En primer lugar, el póster oficial destaca porque al fin revela cómo se verá la actriz australiana Millie Alcock en el papel de Kara Zor-El, nombre verdadero de la icónica superheroína creada en los cómics de la compañía DC. Alcock luce el clásico traje de Supergirl conformado por una blusa color azul con el característico emblema en el pecho y una falda roja unida a la prenda superior por un cinturón dorado. Además, el personaje aparece con un largo abrigo color café que apenas permite ver sus botas rojas bordeadas con dorado. Aunque no se aprecia el rostro completo de la actriz, sí es visible su mentón, parte de su cabello y un gesto facial mientras bebe de un vaso color azul. Por otro lado, uno de los aspectos del póster que más llamó la atención de los fans es que hace referencia a la nueva película de Superman, pero al mismo tiempo juega y se burla con el eslogan promocional que caracteriza al Hombre de Acero. Detrás de Supergirl, aparece un cartel que anuncia la cinta del famoso superhéroe con el emblema de la S, el cual tiene una frase que dice, "Look up", mira hacia arriba, en alusión a la esperanza y bondad que promueve la figura de Superman. Sin embargo, dicha frase está opacada por unas letras escritas con spray rojo que dicen, "Look out", ten cuidado, como un guiño a la problemática personalidad de la superheroína. ¿Qué dijo James Gunn sobre la película de Supergirl? James Gunn no reveló más detalles de la próxima cinta de Supergirl en sus recientes publicaciones del póster oficial, pues solamente escribió la frase, "Look out". 2026, haciendo referencia a que el proyecto cinematográfico se estrenará el próximo año. Sin embargo, en una entrevista brindada al medio Screen Rant, el cineasta habló sobre la personalidad y la vida de Kara Zor-El dentro del universo de superhéroes que actualmente está a su cargo. Ella, Supergirl, es un desastre total. Como hemos descubierto, ella ha tenido un contexto completamente distinto al de Superman, un contexto mucho más difícil, comentó Gunn respecto a la heroína y enseguida habló sobre las diferencias con la historia de Clark Kent. Él ha tenido esa maravillosa crianza por estos dos padres que amaban y eran muy sanos, mientras que el contexto de ella, Supergirl, era muy distinto a eso. Aunque el póster de Supergirl publicado por Gunn es el primer vistazo oficial a su próxima película, la superheroína tuvo una breve aparición en la cinta de Superman que recientemente protagonizó David Corenswet. A pesar de haber sido eliminada rápidamente, el primer vistazo de Supergirl con el traje completo ya está en línea después de su cameo de Superman, y ya estoy a bordo. La película Supergirl llegará a los cines el año que viene. Estamos deseando ver a la Supergirl de Millie Alcock en su propia aventura en solitario el año que viene, tras su breve aparición en Superman. El cameo ofreció un primer vistazo al personaje y a su traje de superhéroe, que hemos podido observar con más detalle en una imagen ya eliminada publicada en línea. Compartida inicialmente por Lindsay McAllister, codirectora de peluquería del departamento, en Instagram y ahora disponible en Internet, la imagen del detrás de cámaras muestra a Alcock preparándose para filmar su primera escena como Kara Zor-El. La publicación original fue eliminada, pero por suerte para nosotros, Discussing Film la volvió a publicar para que todos la vieran. Pueden ver la imagen a continuación. El traje de Alcock es bastante fiel a los diseños clásicos de Supergirl en los cómics de DC, con falda roja, top azul, cinturón amarillo y el símbolo kryptoniano S en el pecho. Combina a la perfección con el traje de Superman de David Corenswet, con tonos y diseños similares, lo que hace que las primas parezcan parte del mismo equipo. Tengo muchas ganas de verlas luchar juntas en un futuro no muy lejano. Pero primero, sin embargo, estoy emocionado por ver a Kara Zor-El en su primera película, sobre todo después de su prometedora escena en Superman, donde irrumpe en la fortaleza de la soledad visiblemente borracha y reclama a gritos la propiedad de su perro Krypto.
Como diría Ayo Edebiri, protagonista de El oso, simplemente estoy demasiado sentado. Anteriormente conocida como Supergirl, Woman of Tomorrow, y ahora simplemente como Supergirl, la próxima película seguirá a Kara Zor-El en una búsqueda asesina de venganza, según los informes. Al hablar sobre por qué eligió Supergirl como la segunda película del nuevo universo cinematográfico de DC, James Gunn, director de Superman y codirector de DC Studios, explicó que simplemente le pareció adecuado porque el guión era fenomenal. No sabía que Supergirl sería la segunda película que haríamos, pero Ana Nogueira escribió un guión increíble y luego contratamos a un director increíble. Haremos esta película después de Superman porque era la mejor opción, declaró en una entrevista reciente. La película está dirigida por Craig Gillespie y adaptará el cómic de la serie limitada Supergirl, Woman of Tomorrow, escrito por Tom King. Supergirl llegará a los cines el 26 de junio de 2026. Para más información, aquí están las próximas películas de DC que debes esperar. Y así llegamos al final de este vídeo con el nuevo vistazo a Supergirl, una propuesta que promete renovar al personaje y ofrecer una visión fresca dentro de su universo. Las imágenes adelantan cambios importantes, nuevos matices y una historia que podría sorprender tanto a los fans de siempre como a una nueva generación. Si te gustó este adelanto, suscríbete al canal, dale like y comenta aquí abajo qué te pareció este nuevo enfoque y qué esperas de Supergirl. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir trayendo las últimas novedades. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.